Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Saludándote desde la ciudad de Zacatecas, en esta ocasión quiero hablarte un poco acerca de la afección a nivel renal que podemos ver después de la infección por COVID-19. Como todos sabemos, cuando inició esta pandemia a finales del 2019, pues se observó que el pulmón era el principal órgano que era dañado y por esta situación como que muchas personas pues llegaron a presentar bronquitis, neumonías, incluso a requerir de intubación y de ventilación mecánica, digamos que como una manera pues digamos dentro de todo el tratamiento contra esta infección. Se vio en su momento también que algunos pacientes llegaban a desarrollar de insuficiencia renal aguda y que en un pequeño porcentaje pues era tan severa como para tener que realizar terapia de sustitución renal como hemodiálisis para poder ayudar entonces a mejorar la condición de los pacientes. Ahora que han pasado ya algunos años, pues podemos ver que existen secuelas y afección en otros órganos diferente al pulmón. Y aquí podemos ver trastornos a nivel cardíaco, donde pueden figurar desde arritmias, hipertensión arterial, infartos. Podemos ver problemas a nivel del sistema nervioso, con la presencia de infartos cerebrales, de crisis convulsivas y a nivel renal, pues también podemos ver que pueden aparecer varias alteraciones. Obviamente, pues en las que más me voy a enfocar yo a lo largo de este vídeo y donde es con el fin de concientizar a toda la población, ya que sabemos que un porcentaje muy alto, más del 70% a nivel mundial, pues hemos padecido la infección, al menos en una ocasión. Habrá personas que ha sido en mayores veces, incluso hasta 3, 4 veces que han tenido infección por COVID. Algo muy importante que hay que resaltar también es de que aquellos pacientes, digamos que en algún momento estuvieron muy graves, que estuvieron en terapia intensiva, que requirieron de oxígeno, incluso de ventilación mecánica, de intubación, pues son los que tienen, digamos que un mayor riesgo de tener daño renal. Pero también lo que se ha visto de unos meses hacia acá es de que personas que cursaron incluso asintomáticas o que la presentación de la enfermedad fue muy leve, también pueden tener algún grado de daño renal. De manera que el virus del COVID, pues digamos que tiene potencial para ocasionar daño renal agudo, pero también a largo plazo daño crónico. Y este vemos que suele manifestarse como que después de los 6 meses de haber padecido la infección. Hay varios estudios, digamos, que se hicieron en el 2019, el 2020, y que, bueno, incluyen un número muy grande de pacientes, ya que son muchas las personas que fueron afectadas antes de que existiera la vacuna, por ejemplo. Y así podemos ver algunos donde presentaban una ligera elevación en el nivel de creatinina, a lo mejor en el análisis de orina la presencia de proteinuria o de hematuria, quiere decir presencia de sangre. Y ya los casos que eran más graves, que cursaban con choque séptico, que requerían de ventilación mecánica, pues son los que generalmente llegaban a requerir en una mayor proporción de terapia de sustitución renal. Nuevamente, lo que se ha visto en la actualidad, pues es como que más las secuelas a nivel del riñón. Y así podemos ver personas que quizá presentan algún grado de hipertensión arterial. Esto pudiera ser tanto como secuela a nivel renal como a nivel cardíaco, tal vez digamos por disfunción endotelial que ocasiona este mismo virus
y que por eso podemos ver, digamos, que esta alteración. Podemos ver personas que a lo mejor incluso los niveles de creatinina están normales, el análisis de orina está normal, pero presentan algún grado de edema, cuando toda su vida, pues digamos que habían sido sanas, que no existe ninguna patología de base y que al momento de realizar la biopsia renal podemos ver también algún grado de daño. Generalmente en pacientes crónicos, más de 6 meses después de la infección, lo que solemos ver es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, y donde nuevamente puede ser que haya proteinuria o bien que no exista proteinuria, solamente discreta elevación en el nivel de creatinina, o bien estar el nivel de creatinina normal, pero al ver algún síntoma como hipertensión arterial o edema. Entonces, como podemos ver, pues es como que un poquito complicado hacer diagnóstico en estos pacientes. Y digamos, si ya antes de la pandemia por COVID, como que era preocupante el número de pacientes renales, ya algo que decíamos que era una epidemia de insuficiencia renal, porque cada día como que eran más los pacientes con daño renal y cada día eran más las personas que requerían de integrarse a un programa de terapia de sustitución renal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que después de COVID, como que está habiendo un incremento todavía mayor en el número de casos. A lo mejor teníamos pacientes que estaban en etapa prediálisis, en etapa 4 o en etapa 3, digamos, de daño renal, pero que al presentar COVID, pues como que se agudizó el daño y pudo ser el detonante para que la persona pudiera llegar a requerir de diálisis o incluso de un trasplante. De manera que, ¿qué es lo que recomendamos a la población? Pues de que si está en tus manos, pues te cheques tu presión arterial, estés atento si es que llegas a presentar edema o hinchazón, sobre todo en la cara, a nivel de lo que son los párpados, hinchazón a nivel de los tobillos. Si la orina de pronto empieza a tener como que una apariencia espumosa. Se recomienda también que te realices un análisis de orina, donde vamos a ir lógicamente que sobre la búsqueda intencionada de proteínas, de eritrocitos, de hemoglobina, y por qué no realizar un ultrasonido renal, pensando en descartar alguna alteración, alguna anomalía estructural o macroscópica. Nuevamente, ya que se dice, o en las estadísticas, que más del 70% de la población mundial hemos padecido COVID al menos en una ocasión, y que nuevamente hay muchas personas que no están en esta estadística porque fueron asintomáticas. ¿Cuál es mi recomendación? Pues que todo mundo se realice estas pruebas general de orina, análisis de urea, de creatinina, de ácido úrico en sangre. Nuevamente, checar tu presión. Afortunadamente, en aquellos pacientes, aquellos casos que se han realizado detecciones tempranas y que además presentan otro tipo de síntomas asociados a infección por COVID, en este caso COVID prolongado, más de 6 meses, y que son principalmente fatiga, cansancio fácil, tos, entre otros, pues tenemos que aproximadamente de 9 meses a un año, como que hay remisión de los síntomas. De manera que si te encuentras también en alguna de estas situaciones, donde quizá tus riñones están bien, pero hay algún otro síntoma, o incluso daño pulmonar, pues existe también medicamentos y rehabilitación que pueden ayudar a recuperarte. Y nuevamente dejar pasar el tiempo, ya que nuevamente pues sí que hemos visto, digamos que en el seguimiento de pacientes, que hay remisión en algunos casos de la mayoría de los síntomas, incluso casos que llegan a recuperar en su totalidad la función renal.
y otros que quizá no hay recuperación al 100%, pero sí que hay mejoría. Y lógicamente que cuando damos también aporte con vitaminas, con minerales, con una alimentación saludable, con el descanso y con la realización de actividad física. Nuevamente, si padeciste de COVID y sin importar otra vez que no haya sido grave, y para aquellas personas donde haya sido pues demasiado grave la enfermedad, con mayor razón, realizarte estos estudios de laboratorio, acudir con tu médico familiar, con un médico nefrólogo, etcétera, alguien de confianza, para poder realizar medidas de prevención y evitar entonces la progresión del daño renal y con ello evitar la necesidad de diálisis.